Bueno, bienvenidas a todas. Hoy día continuamos con la lectura del volumen 1 en el capítulo de aritmética. El valor educativo de la aritmética. Entre todas las áreas de estudios iniciales del niño, la aritmética es quizás la más importante para él, como un medio para la educación. El hecho de que haga sumas tiene una importancia comparativamente pequeña, porque usar aquellas funciones vitales para sumar es donde radica la gran parte de la educación. Tanto es así que los promotores de las matemáticas y del lenguaje como instrumento educativo se han apropiado del campo equitativamente, hasta hace poco. El valor práctico de la aritmética para las personas de todas las clases de vida es evidente, pero donde menos se utiliza su estudio es en la vida práctica. El valor principal de la aritmética, así como el de todas las matemáticas avanzadas, radica en la instrucción de las facultades de razonamiento y en los hábitos de perspicacia, prontitud, precisión y veracidad intelectual que engendra. No hay ninguna otra asignatura en la que la buena enseñanza impacte más, ni en la que la enseñanza descuidada produzca resultados más dañinos. La multiplicación no produce la respuesta correcta, por lo que el niño intenta la división que nuevamente falla, pero la resta puede sacarlo del pantano. Para él no existe el debe ser, no logra ver que un proceso. Y un solo proceso es el que puede darle el resultado que necesita. Ahora bien, un niño que no sabe qué regla aplicar a un problema simple intelectualmente a su alcance. Se le ha enseñado mal desde el principio, aunque pueda producir una serie de multiplicaciones o divisiones largas correctas. Bien, entonces lo que está hablando acá es de que la aritmética es muy importante y probablemente es una de las materias más importantes. Independientemente de que el niño, por ejemplo, sepa realizar multiplicaciones, divisiones o operaciones, eso no es lo importante. En realidad lo importante es, o lo más importante, es que él pueda aplicar todas las problemáticas dice, por ejemplo acá dice, ahora bien, un niño que no sabe qué regla aplicar a un problema simple intelectualmente a su alcance, se le ha enseñado mal desde el principio. Claro, porque puede saber sumar, restar y dividir, pero si no sabe en realidad resolver problemas, ahí está como en desventaja, por decirlo de una manera. Continuamos. Problemas al alcance del niño. ¿Cómo se logra dicho ejercicio de las facultades de razonamiento, dicha percepción? Que el niño trabaje en pequeños problemas comprensibles para él desde el principio, en lugar de operaciones ya creadas. La joven institutriz se deleita en crear una noble división larga. Indica un número con una división y dice que llenará la pizarra del niño y lo mantendrá ocupado durante una buena media hora. Y cuando se acaba el tiempo y se acaba el niño también, hastiado del esfuerzo inútil, la operación no está correcta después de todo. Las últimas dos cifras del cociente son incorrectas y el resto es erróneo. Pero él no puede volver a hacer la transición, porque no se le debe desanimar diciéndole que está mal. Entonces el veredicto es casi correcto. Un juicio inadmisible en aritmética. Por el contrario, en lugar de esta laboriosa tarea, que no da lugar a ningún esfuerzo mental y durante la cual finalmente se pone a viajar por las nubes y por pura falta de atención, dígale:
El señor Jones envió 607 manzanas y el señor Steven 819 manzanas para repartirlas entre los 27 chicos de la escuela el lunes. ¿Cuántas manzanas consiguió cada uno? Acá presenta una problemática. Entonces dice, ante esta problemática, el niño debe hacerse ciertas preguntas. ¿Cuántas manzanas en total? ¿Cómo lo sabré? ¿Tendré que dividir las manzanas en 27 montones para averiguar cuánto recibió cada niño? En otras palabras, el niño percibe qué reglas debe aplicar para obtener la información requerida. Él está interesado. El trabajo avanza rápidamente. La suma se realiza en poco tiempo y probablemente sea correcta, porque la atención del niño se ha concentrado en su trabajo. Se debe tener cuidado de dar al niño los problemas que puede abordar, pero que sean lo suficientemente difíciles como para que se vea obligado a realizar un pequeño esfuerzo mental. Demuestre. Lo siguiente es demostrar todo lo que sea demostrable. El niño puede aprender las tablas de multiplicar y hacer sustracciones sin tener ninguna percepción sobre la lógica de ninguna de las dos. Incluso puede llegar a ser un buen matemático, aplicando adecuadamente las reglas, pero sin ver la razón de ellas. Pero la aritmética se convierte en un entrenamiento matemático elemental solo en la medida en que el niño tenga clara la razón detrás de cada proceso. 2 más 2 es 4. Es un hecho evidente que admite poca demostración, pero 4 por 7, 28 puede comprobarse. Ejemplo. El niño tiene una bolsa de frijoles. Crea 4 filas con 7 frijoles uno al lado del otro. Suma las filas, así, 7 y 7, 14. Y 7 son 21. Y 7, 28. ¿Cuántos 7 hay en 28? 4. Por lo tanto, es correcto decir 4 por 7, 28, y el niño ve que la multiplicación es solo una forma corta de realizar la adición. En todas las primeras lecciones de aritmética debiera usarse una bolsa de frijoles, botones o fichas, que el niño puede utilizar libremente para sus ejercicios. Inclusive debiera sumar, restar, multiplicar y dividir mentalmente sin la ayuda de botones o frijoles antes que haga sumas, por escrito en su pizarra. Acá nos muestra un cuadro, si es que lo pueden ver, o sea, una información, en donde da un ejemplo. Por ejemplo, dice, él puede organizar una tabla de adición con sus frijoles así. Entonces, muestra 3 ceros, 3 frijoles, 4 ceros, 4 frijoles, 5 ceros, 5 frijoles. Entonces dice, y ejercitarse con ella hasta que pueda decir primero sin contar y luego sin mirar los frijoles, que 2 más 7 es 9. Lo mismo con 3, 4, 5 y cada uno de los dígitos. A medida que aprenden cada línea de su tabla de adición, ejercita con objetos imaginarios como 4 manzanas, más 9 manzanas, 4 nueces, más 6 nueces, etc. Y por último con números abstractos, 6 más 5 o 6 más 8. Se trabaja una tabla de sustracción simultáneamente a la tabla de adición. A medida que calcula cada línea de sumas, usa los mismos recursos, solo quitando un frijol o 2 frijoles, en lugar de sumar, hasta que pueda responder con bastante facilidad. ¿Cuánto es 7 menos 2? 5 menos 2. Después de trabajar sobre cada línea de suma o resta, puede escribirla en su pizarra con signos adecuados, si es que ya ha aprendido a escribir las cifras. Se verá que se requiere un esfuerzo mental mucho mayor de parte del niño para captar la idea de la resta que de la suma.
y la maestra deberá contentarse con ir lentamente. 4 dedos menos 1, 3 nueces menos 1 y así sucesivamente hasta que comprenda lo que se le pide. Cuando el niño puede sumar y restar con bastante libertad hasta el 20, las tablas de multiplicación y división se pueden resolver con frijoles. Hasta 6 por 12, o sea, 6 veces son 12. Se calcula mediante 2 filas de frijoles o 6 frijoles en cada una. Cuando el niño pueda decir fácilmente y sin siquiera mirar los frijoles, 2 por 8, 16, 2 por 7, 14, etc., tomará 4, 6, 8, 10 y 12 frijoles y los dividirá en grupos de 2. Entonces, ¿cuántos 2 hay en el 10, el 12, el 20? Así sucesivamente con cada línea de la tabla de multiplicar que esté calculando. Bien, entonces hasta acá nos habla de la importancia de la aritmética, que es importante no solamente aprender una operación matemática de memoria, ¿cierto? Sino que es importante pensar, o sea, es muy importante presentarle problemas al niño, problemas escritos, ¿cierto? Como por ejemplo, fui a comprar con una cantidad de dinero y compré con esta cantidad de dinero, no sé, 6 manzanas que me salieron este valor y a lo mejor 2 limones que me salieron este valor. Y ahí comienzan las preguntas. Bueno, ¿cuánto dinero tenía inicialmente? Tanto dinero. ¿Cuánto gasté solo en las manzanas? Tanto dinero. ¿Cuánto gasté entre las manzanas y los limones? Tanto dinero. Si llevaba una cantidad de dinero, gasté este dinero. ¿Cuánto dinero me queda? ¿Cierto? Yo creo que, bueno, a mí personalmente en el colegio lo que más me cargaba eran los problemas, este tipo de problemas, claro, porque te fuerza a tener que pensar, te fuerza a tener que analizar, te fuerza a tener que ver todos los puntos, ¿cierto? Que no se te pase nada para el cálculo, pero esto realmente es lo que nos hace activar todo lo que es cierto las neuronas y pensar y hacer conexiones. Y esto es lo que nos ayuda también en la vida a poder resolver las problemáticas de la vida también. Entonces, por eso es tan importante. Hay dos manitos levantadas, pero no sé si quedaron de antes o son de ahora, que es Nelly y María Inés. Yo levanté la mano ahora. Ah, ok. Gracias, Mari. Bueno, con respecto a esto, me doy cuenta que sin querer queriendo, dijo el chavo, yo hice como este proceso con los niños, excepto, bueno, el llegar a la parte abstracta de escribirlo y eso. Creo que en esa parte no he sido como perseverante en que aprendan la parte técnica del, de las operaciones aritméticas. Pero sí es verdad que los niños han aprendido el concepto de la suma, de la resta, de la división y de la multiplicación con problemas reales que se les iban como le iban surgiendo a ellos necesidades. Una que me acuerdo respecto de la división es que a nosotros nos gusta preparar mucho los cumpleaños de cada uno. Y esto como una cosa que se genera muy linda en todos los preparativos y todo. Entonces yo aprovecho siempre estas situaciones para justamente transmitir una enseñanza, ¿no? Y una de las cosas que hacemos, por ejemplo, cuando preparamos las bolsitas de regalos, o sea, que son con algún... Pero
Sí hacíamos, quedaste por ejemplo, si sin... comprábamos una bolsa de caramelo, Se cortó lo último que ahí, dijiste. ahí se escucha. Ahora se escucha, pero se cortó como, no sé, 10 segundos. Ah, ok. No, decía que aprovechamos estos eventos como los cumpleaños para preparar, por ejemplo, si preparábamos bolsitas con golosinas, comprábamos las bolsas de caramelos, no sé, de diferentes dulces, y los contábamos, entonces decíamos, bueno, hay tantos niños invitados, hay que preparar tantas bolsitas o, por ejemplo, hay tantas nenas, tantos nenes, ¿cuántos niños en total son? Entonces ahí tenían que ellos sumar. Después teníamos en una bolsa de caramelos, tenemos tantos caramelos, veíamos el paquete. Entonces, ¿cuántos caramelos le tenemos que poner a cada bolsita? Y así ir a- aprovechando la situación, el momento para aprender una operación matemática sin tener una pizarra por ahí y una lección abstracta que ellos, creo yo, que es difícil entender de forma abstracta lo que es una operación matemática si no tiene como una aplicación en la vida real. De hecho, yo la matemática la he visto siempre así y el otro día pensaba, ¿de qué me puede servir realmente una división con, con decimales? Porque por lo general la división es para repartir. Por ejemplo, si tengo que repartir caramelos, no tengo 1,5 niños, tengo o uno o dos, no tengo 1,5. Entonces se me hacía un poco ilógico. Supongo que debe haber alguna operación que requiera o que sea útil la fracción, pero realmente pensaba en una vida real, qué tan necesario puede ser una división con decimales. Así que bueno, siempre yo he procurado que los niños aprendan las cosas de la matemática desde los problemas reales de la vida, las cosas que a ellos les sean significativas realmente. Y bueno, he visto que han aprendido. Ahora creo que el siguiente paso es por ahí enfatizar mucho más en la parte técnica, en el tema de las tablas, en el tema de el atajo o la forma corta, como decía acá Charlotte, de resolver las cosas, o sea, esos mismos problemas, encontrar una manera corta de hacerlo y no tener que con frijoles y ir dividiendo o sumando o restando, sino que vean que hay una manera técnica de resolverlo sin, sin hacer todo un proceso largo y difícil o tedioso. Muchas gracias, Mari, por compartirnos tu experiencia. La verdad es que bastante bien porque al comienzo debería hacerse de una manera natural desde que el niño es pequeño. Y lo vamos a ver igual en más detalle después. Ya, así que bien que les hayas estado enseñando de esa manera, digamos, con los problemas del día a día, con las situaciones del día a día, porque eh, eso es muy bueno en un comienzo, pero ya después a cierta edad, la idea es empezar a avanzar y ya a trabajar más con números escritos. Al principio, como decía acá, que lo hagan con frijoles, o sea, con cosas tangibles, después ya con cosas imaginarias, ¿cierto? Y después ya directamente con los números. Vamos a continuar para ver si terminamos hoy día esta parte y bueno, al final podemos profundizar un poquito más. Bien, entonces, problemas. Ahora el niño está listo para abordar problemas más ambiciosos como un niño tenía el doble de 10 manzanas. ¿Cuántos montones de 4 puede hacer? ¿Podrá trabajar con números variados como 7 más 5 menos 3? Si se debe usar los frijoles para obtener la respuesta, que lo haga.
pero anímelo a trabajar con frijoles imaginarios como un paso hacia el cálculo con números abstractos. La enseñanza cuidadosamente gradúa el esfuerzo mental diario por parte del niño. En esta etapa temprana pueden ser los medios para desarrollar el poder matemático real y ciertamente promoverán los hábitos de concentración y esfuerzo de la mente. Notación matemática. Cuando el niño sea capaz de trabajar con bastante libertad con los números pequeños, debe enfrentar una seria dificultad de cuyo total dominio dependerá su comprensión de la aritmética como ciencia. Es decir, dependerá el valor educativo de todas las operaciones que pueda hacer en adelante. Deberá comprender el sistema de notación. En este punto, tanto como en los anteriores, es mejor empezar con lo concreto, que el niño comprenda la idea de 10 unidades en una decena, después que haya dominado la idea más fácilmente demostrable de 12 peniques que un chelín, o 12 huevos en una caja de docena. A continuación, se ha traducido con la lógica del dinero inglés de principios del siglo XX, pero usted puede aplicar la lógica del dinero de su país manteniendo los conceptos descritos. Con un montón de unas 50 monedas de 10 centavos, señale el inconveniente de llevar un dinero tan pesado a las tiendas cuando se puede llevar un dinero más ligero, o sea, chelines. ¿Cuántos centavos vale un chelín? Entonces, ¿cuántos chelines tendría por sus 50 centavos? Los divide en montones de 12 y los descubre que tiene 4 montones iguales y 2 centavos de más. Es decir, 50 peniques son o valen 4 chelines y 2 peniques. Yo puedo comprar 10 libras de galleta a 5 peniques la libra. Cuestan 50 peniques, pero el tendedero me cobra 4 chelines y 4 peniques. Enséñelo al niño cómo escribirlo. Los centavos que valen menos a la derecha y los chelines que valen más a la izquierda. Cuando el niño sea capaz de trabajar libremente con chelines y peniques y comprenda que 2 en la columna de la derecha es penique y 2 en la columna de la izquierda es chelines, preséntele la noción de decenas y las unidades avanzando muy gradualmente. Cuéntele de los pueblos primitivos que solo pueden contar hasta 5, quienes dicen 5 bestias en el bosque, 5 peces en el río, cuando desean expresar un número inmenso. Pero podemos contar tanto que podríamos contar todo el día durante años sin llegar al final de los números que pueden nombrarse. Aunque después de todo tenemos muy pocos números con los cuales contar y muy pocos dígitos con los cuales expresarlos. Tenemos solo 9 dígitos y un 0. Tomaremos el primer dígito y el 0 para expresar otro número, el 10. Pero después de eso debemos comenzar de nuevo hasta que obtengamos 2 decenas y hacemos lo mismo. Nuevamente hasta llegar a 3 decenas y así sucesivamente. A las 2 decenas las denominamos 20. A las 3 decenas 30 porque significa 10. Pero si miro la cifra 4, ¿cómo puedo saber si significa 4 decenas o 4 unidades? De una manera muy simple. Las decenas tienen un lugar propio. Si ve la cifra 6 en lugar de las decenas, sabrá que significa 60. Las decenas siempre se colocan detrás a la izquierda de la unidad. Cuando vea 2 cifras, una al lado de la otra, así 55, la cifra de la izquierda representa la decena. En otra palabra, el segundo 5 representa 10 veces lo que se representa el primero. Que el niño trabaje con decenas y unidades hasta que haya dominado la idea del valor que equivale a 10 veces la segunda cifra de la izquierda. Y se reirá de la locura de escribir 7 en la segunda columna, sabiendo que así se convierte en 70. Solo entonces está listo para el mismo tipo de ejercicio en centenas, captando
la nueva idea fácil si ha comprendido claramente el principio de que cada remoción a la izquierda significa un aumento de 10 veces en el valor de un número. Mientras tanto, no lo ponga a hacer operaciones porque que tampoco trabaje nunca con cifras cuya notación no conozca. Y cuando llegue a llevar en una suma o multiplicación, no diga que lleva 2 o 3, sino 2 decenas o 300 según sea el caso. Bueno, entonces desde el principio nos va mostrando como una manera progresiva. Comienza, acá no ha nombrado edades, no ha nombrado en qué momento debemos o no hacerlo, pero sí nos ha mostrado como una manera progresiva de ir enseñando aritmética, ¿cierto? En esta última nos hablaba de que podemos incluir todo lo que tiene que ver con billetes y también con monedas. De qué manera nosotros podemos enseñarles también aritmética, la suma, la resta y lo demás por medio del dinero. Ahora habla de pesar y medir. Si el niño no consigue consolidar el fundamento en esta etapa, su trabajo en aritmética seguirá adelante basado en generalidades, siguiendo el mismo principio. Déjelo aprender los pesos y medidas, midiendo y pesando. Que tenga balanzas y pesos, arena o arroz, papel y cordeles, y que haga paquetes en forma perfecta, en onzas, en libras, en kilos y los pese. Los paquetes, aunque no son aritméticos, son educativos y permite un considerable ejercicio de juicio, así como de pulcritud, destreza y rapidez. De la misma manera que el niño trabaje con reglas y cintas o winchas para medir pies y yardas, centímetros, metros, y que prepare sus propias tablas de medida, que no solo mida y pese todo lo que tenga a mano y que pueda medirse, sino que también utilice juicio y cuestiones de medida y peso. ¿Cuántas yardas mide el mantel? ¿Cuántos pies de largo y ancho mide un mapa o imagen? ¿Cuánto supone el que pesa un libro que se enviará por correo postal? El tipo de preparación que se obtiene así tiene valor en los asuntos de la vida y debe cultivarse en el niño, aunque fuera esa la única razón, mientras él se dedica a medir y pesar cantidades concretas. El estudiante está preparado para asimilar su primera idea de una fracción, media libra, un cuarto de yarda, etc. Acá nos habla sobre enseñar a través del peso y la medida. Y esto es algo que podemos aplicar, por ejemplo, en la práctica en la cocina. Si desde pequeños les enseñamos a que nos ayuden a pesar, qué sé yo, la harina, el azúcar, eso les va a ayudar bastante. Acá ponía como ejemplo también el que ellos se puedan medir a sí mismos. Quizás pesarse también, saber cuál es su peso. Hoy en día quizás tenemos como más acceso, digamos, que años atrás, ¿cierto? Que en este tiempo, por ejemplo, tenemos más acceso a pesas ya sea para pesarnos nosotros o para pesar alimentos. También tenemos winchas de medir. En general en las casas existen ese tipo de objetos. Y bueno, si es que alguna de ustedes no los tiene, acá tiene una idea de poder adquirirlos para en la práctica poder ir practicando este tipo de cosas con sus hijos. Yo creo que es muy importante. Yo personalmente ahora hasta grande, recién es como que he venido a asimilar, digamos, lo que tiene que ver con los gramos y todo lo demás, pero yo creo que hasta los 15 por ahí o 20 no tenía mucha noción. Y no porque no me lo hayan enseñado quizás en el colegio, sino porque no lo llevaba a la práctica en mi vida diaria. Y yo soy muy práctica, como que todo lo que aprendo tengo que llevarlo de una u otra manera a la experiencia, si no, no me queda. Lo puedo aprender en el momento y después se me olvida. Y bueno, quizás a la mayoría también le pasa eso. Entonces, es muy buena la idea de poder llevarlo a la práctica. Voy a terminar de leer esto rapidito y tenemos unos minutos para comentar para ya poder terminar lo que tiene que ver con aritmética.
La aritmética como medio de instrucción. La aritmética es valiosa como medio para educar a los niños en hábitos de estricta precisión, pero es digna de admiración la inventiva en que consiste esta ciencia exacta y que tiende a fomentar hábitos mentales descuidados, un precio de la verdad y la honestidad común a las personas. Todo lo que se permite en la lección de aritmética y que un mal maestro utiliza como copiar, introducir, decir y ayudar ante las dificultades, trabajar con vista hacia la respuesta que el niño conoce. Todo esto es suficiente para evitar a cualquier niño, e igual de dañino es el hábito de permitir que una suma esté casi correcta, decir que solo hay 2 dígitos incorrectos, etc. Dejar que el niño haga el ejercicio de nuevo. Una operación debe pronunciarse correcta o incorrecta. Es imposible que pueda ser algo intermedio. Lo que está incorrecto debe permanecer incorrecto. Que el niño no adquiera la idea de que lo incorrecto puede resolverse y llegar a ser correcto. El niño tiene la esperanza del futuro frente a él. Quizás la próxima operación la haga bien y la maestra sabia se encargará de asegurarse de así ocurra y de que comience con una nueva esperanza, pero la operación incorrecta debe abandonarse. En consecuencia, su progreso debe graduarse con mucho cuidado, pero no otra asignatura en la que la maestra se deleite más sabiendo que día a día extrae una nueva facultad en el niño. No le ofrezca una muleta, él debe avanzar con sus propias facultades. Dele operaciones breves en palabras más que en cifras, y provoque en él el entusiasmo producido por la atención concentrada y el trabajo rápido. Que la lección de aritmética sea para el niño un ejercicio diario de pensamiento claro y ejecución rápida cuidada, y su crecimiento mental será tan obvio como el brote de las plántulas en primavera. Método ABC aritmética. En lugar de profundizar en el tema de la enseñanza de la aritmética elemental, quisiera remitir al lector al ABC. Los autores encontraron su método a partir del siguiente pasaje de la obra Sistema de Lógica de John Stuart Mill. Las verdades fundamentales de esta ciencia del número reposan todas sobre el testimonio de los sentidos. Se las prueba haciendo ver y tocar que un número dado de objetos, 10 bolas por ejemplo, pueden, separadas y arregladas diversamente, ofrecer a nuestros sentidos todos los grupos de número cuyo total es igual a 10. Todos los métodos perfeccionados de la enseñanza de la aritmética a los niños proceden del conocimiento de este hecho. Cuando se desea hoy poner el espíritu de un niño en condiciones de aprender la aritmética, todo lo que desea enseñar números y númeras cifras, enseña por la evidencia de los sentidos en la forma que hemos descrito. Aquí es donde quizás podamos descubrir una única fuente de debilidad en un manual de gran excelencia. Es muy cierto que todas las verdades fundamentales de la ciencia de los números descansan en la evidencia de los sentidos, pero después de haber usado los ojos, los dedos, en 10 o 20 bolas, en 10 nueces u hojas u ovejas o lo que fuera, el niño ha formado la asociación de un número dado con objetos y es capaz de concebir la asociación de varios números con objetos. De hecho, comienza a pensar en números y no en objetos. Es decir, comienza las matemáticas. Por lo tanto, me inclino a pensar que un elaborado sistema de tablillas, cubos, en lugar de decenas y centenas y miles, yerra al obstruir la mente del niño con demasiada enseñanza y al hacer que las ilustraciones adquieran un lugar más prominente que la cosa ilustrada. Por el contrario, frijoles, dominó, figuras gráficas dibujadas en el pizarrón, etc., son útiles para el niño cuando le sea necesario concebir un gran número con uno pequeño. Pero ver el símbolo de los grandes números y trabajar con dichos símbolos son cosas completamente diferentes. Con la insignificante excepción mencionada, que no interfiere en absoluto con el uso de libros.
Nada puede ser más placentero que el análisis cuidadoso de los números y la hermosa graduación del esfuerzo, introduciendo mentalmente solo una dificultad a la vez. Solo escritores que simpatizarán con los niños podrían haber inventado tales ejemplos y pequeños problemas. Aconsejo a quienes estén interesados en la enseñanza de la aritmética, consulten el artículo del señor Sonnenschein sobre la enseñanza de la aritmética en las escuelas primarias, en uno de los volúmenes publicados por la Junta de Educación. Preparación para las matemáticas. En los años 45, comúnmente se sostenía a exponer que los niños de forma continua los ciclos externos y visibles, las formas y las figuras geométricas, engendraría la gracia interior y espiritual del genio matemático, o por lo menos una inclinación a las matemáticas. Pero cuando los pedagogos de entonces daban a los niños cajas de formas y cubos, hexágonos, pentágonos, etc., usando cada espacio disponible del aula, olvidaban la inmensa capacidad de aburrimiento que nos es común a todos y que está mucho más desarrollada en los niños que en las personas adultas. En este sentido, los objetos que nos aburren o las personas que nos aburren parecen ocupar un lugar insípido en la mente. El pensamiento se aparta de ellos con enfermiza adversión, y Dickens nos demuestra tal patos en el aula de los pequeños Gradgrin, que contenía una abundante cantidad de objetos de contorno inflexible, pero Ruskin expone la falacia con mayor genio. Sin duda, las formas geométricas abundan armazones cuyas cubiertas son la belleza viva, tanto en contorno y en gesto, que se encuentra en las colinas y en las plazas. Armazón que es hermosa y maravillosa para la mente cuando está ya entrando en los portales de la geometría. Pero a los niños no se les debe presentar el armazón, sino las formas vivientes que visten al armazón. Además, ¿acaso familiarizar el ojo del niño con patrones hechos por el compás de la esperanza, de la que la forma engendre, la idea no es un método inverso? Para la persona novata, quizás la regla sea que la idea debe engendrar la forma, pero solo los iniciados reciben sugerencias de ideas a partir de una forma. Por el contrario, no creo que una preparación directa para las matemáticas sea deseable. Aquel niño al que se le ha permitido pensar y al que no se le ha obligado a abarrotarse de conocimiento, recibe con deleite el nuevo estudio cuando llega el momento oportuno para el mismo. La razón por la que las matemáticas son una gran área de estudio es porque existe en la mente normal una afinidad y una capacidad para este estudio, y cuando se le trabaja en demasía, ya sea en cuanto a enseñanza o a preparación, se tiende, creo, a borrar el impacto de esta forma de interés intelectual. Bien, hemos terminado. Estaba bastante largo, la verdad. Bastante largo, pero bueno, lo pudimos terminar hoy, gracias a Dios. Así que terminamos lo que tiene que ver con la aritmética y las dejo a ustedes para que puedan comentar si tienen alguna duda, consulta o si quieren agregar algo a lo que ya hemos leído, porque ya yo he hablado mucho el día de hoy. Bueno, yo quería hacer como un... Había que levantar la mano, perdón. No te preocupes, Paula. Bueno, Meli primero levantó la mano y después Paula. Hola, bueno, voy a ir así porque Avi lo dijo, pero no importa, Paula, para otra habla nomás. Solamente quería compartirles que al comienzo, todo esto que estábamos leyendo, como que me confrontó un poco el ego de profesora de lenguaje. Yo soy profesora de lenguaje y pasa que como que históricamente ha habido una rivalidad entre los profesores de lenguaje y los profesores de matemática,
en las casas de estudio, en los colegios, en las escuelas, todo eso. Entonces, cuando partió diciendo así como que esto es lo más importante y qué sé yo, y así como, oh, no puede ser. Qué traición para la escuela de los profesores de lenguaje. Pero, en realidad, debo decir que estoy de acuerdo en el sentido de que toda esta enseñanza y estudio de la aritmética finalmente lo que hace es entrenar el cerebro para pensar y para resolver problemas. Y eso es maravilloso. Y yo lo veo como... ¿Sí, mi amor, el bebé? Yo lo veo como algo demasiado visible en las diferencias de entrenamiento mental que tenemos mi esposo y yo. Mi esposo es como muy, sí, mi amor, ponle chupete, matemático en su vida. Él estudió algo relacionado con la área de las ciencias, pero su escolaridad, digamos, estuvo muy relacionado con eso, y yo, por el otro lado, con otras cosas, y no con la matemática. Y yo hoy día veo cómo, hija, espérame un poquito, mi amor, estoy hablando aquí ya, después me muestras. Y hoy día veo cómo para él es mucho más fácil atender a situaciones cotidianas con una agilidad mental a la que yo quedo así como, ¿cómo lo hizo? Y que no tiene que ver simplemente con operaciones matemáticas, sino como la capacidad como de descomponer una realidad en dos distintas para resolverlas más fácilmente, y en otras ocasiones con algo directamente matemático, como está con 20% de descuento de X producto, y yo así como, hoy tengo que hacer regla de 3, ¿cómo lo hago? A ver si esto equivale a 100, ¿cuánto equivale a 80? Y él es como, mientras yo estoy dibujando la regla de 3 en mi cabeza, él me dice, ya quedan 18.990. Y yo, pero, ¿cómo lo hiciste? Para mí fue tan difícil. Y me dice, no, pero es que es fácil porque tienes que restarle no sé cuánto. Y yo quedo así como, oh, realmente envidio esa agilidad mental con la que él puede abarcar las cosas. Y no es que él sea más inteligente o nada similar, sino que tiene el cerebro entrenado de una manera en la que yo no lo entrené. Y de hecho, cuando la Abby estaba leyendo esta parte como de los frijoles y cómo eso podía ayudarnos a ir enseñando las 4 operaciones básicas al mismo tiempo, como sumar, restar, multiplicar y dividir sobre la misma base de los porotitos, así le llamamos en Chile a los frijoles. Para mí era como, ¡ay, qué lindo que yo voy a volver a aprender! Me voy a volver a acercar a todo esto desde un prisma distinto al que lo hice cuando era escolar. Y va a ser, yo creo, tan asombroso y maravilloso y útil para mí como lo será para mis hijos al momento en que lo vayamos estudiando juntos. Y me maravilla sobre todo porque la filosofía, la que estudiamos al principio de Charlotte Mason, que tiene que ver con no menospreciar al niño, con desafiar constantemente su mente y no considerarlo un ser como inferior en ese sentido y presentarle las cosas demasiado obvias, se presenta aquí también en la enseñanza de la matemática, en el sentido de que estamos entrenando y desafiando su mente constantemente a más, a que no solamente saque y ponga un porotito, sino que a que tenga la capacidad de entender la razón por la cual el resultado es A o B. Eso para mí es como demasiado importante y es una habilidad que yo desearía tener más entrenada en mi mente, y también que mis hijos puedan desarrollarla. Últimamente he estado como pensando mucho precisamente en cómo las habilidades mentales y la destreza mental está tan atrofiada en este mundo. Hace un tiempo tomé la decisión de desactivar mis redes sociales y alejar el celular un poco de mi vida. Y me ha ido bien, en el sentido de que lo he podido hacer sin recaídas, digamos, pero me ha ido mal en el sentido de que me he dado cuenta lo mucho que mi mente depende de mi teléfono, como en cosas tan básicas como, bueno, usar la calculadora o enterarme del mundo o ver la hora o ver el clima, o cosas que en realidad podrían ser fácilmente abarcadas sin el teléfono, porque mi mente
siento yo, ha ido atrofiándose mi capacidad de concentración, la lectura ha ido disminuyendo y tengo que volver a entrenarla. Por eso para mí como este concepto del entrenamiento mental, de la destreza mental, es importante. Por ejemplo, una de las cosas que yo intenté, o sea, abracé para alejarme del celular es volver a usar un reloj de pulsera. Porque muchas veces mi excusa para ir al celular, o realmente, genuinamente, yo quería ir al celular a ver la hora. Como, oye, a ver qué hora es, preparo ya el almuerzo, ¿no? Y iba al celular y lo tomaba y veía las notificaciones y revisaba el correo y veía el clima y hacía una compra por internet y después volvía a lo que estaba y decía, ¡ay, qué hora era! No había visto la hora. Entonces dije, me voy a poner un reloj de pulsera para que cuando tenga que ver la hora no vaya el celular. Y me ha costado, chiquillas, a volver a acostumbrarme a ver la hora. Algo que yo aprendí hace años atrás y que antes podía hacer con agilidad, hoy día ha sido un nuevo desafío para mí, tener que contar los minutos. Son las 3, 5, 10, 15, 20, 25. Son las 3:25. Ese tipo de cosas para mí ha sido como, realmente es necesario que volvamos a valorar la destreza mental, el cálculo mental, y justamente todo lo que hablábamos hoy día. Así que sí, siendo profesora de lenguaje puedo decir que me parece de meridiana importancia las habilidades aritméticas de nuestros pequeñitos desde temprana infancia. Qué lindo, Meli, muchas gracias por lo que nos compartes. A ver si nos inspiramos también de lo que nos estás contando y nos contagiamos para también estar menos en el teléfono. Paula y después Marines. Bueno, hola a todas niñas. Solamente compartir algunas cosas que he puesto como en práctica, que a veces uno lo hace, a veces no con tanta intención, sino como para hacer el paso. Por ejemplo, nosotros las mamás siempre pasamos mucho tiempo en la cocina. Por lo tanto, cuando son los niños pequeños, uno los tiene ahí alrededor. Y aunque puede ser a veces un poquito peligroso, pero la verdad es que con los cuidados y enseñarle a ellos la precaución, podemos estar juntos ahí. Entonces, por ejemplo, cuando hablaba de las medidas, yo decía, bueno, cuando hacemos galletas o cocinamos, yo lo hago pesar, pero como para que se entretenga, ¿me entienden? Entonces, de cierta forma, igual estoy ayudándole a que pueda entender, digamos, el tema del peso, los números. Yo todavía no entro como de lleno en temas como de la aritmética, porque este último mes ha sido empezar a buscar qué hacer, cómo empiezo, por qué recurso me comienzo a instruirme para poder aplicarlo. Entonces todo lo que salía ahí con el tema de los porotitos, de la suma, eso como que constantemente lo hacemos, como Mateo, ¿cuántos tomates quedan? Ya, y dame 2 para pelar, ¿cuántos tomates me quedan? No sé, cosas así, digamos, como bien cotidianas, ¿ya? Me acuerdo que hace un año atrás, cuando era más pequeño, mi hermana me regaló un libro que era de Winnie the Pooh y habían como suma y resta. Yo se lo leía solo porque a él le gustaba, ¿ya? Pero eran puros problemas. Pero después me lo hizo leer como por 2 semanas. Pero ya la tercera semana, o ya si se lo muestro ahora, él ya se sabe esos problemas matemáticos porque lo aprendió así, por una lectura que para mí tal vez no tenía mucho valor en el sentido que pudiera entender, pero lo repetimos tanto que él ya entiende este concepto de suma como de resta de objetos. Pero eso ha sido como así, al vuelo, no con mucha intención. Y en esta búsqueda también, lo que decía ahí, que una de las ramas que uno tiene 2 caminos y elige mal puede ser muy complicado. Y entonces me está dando vuelta qué hacer, cómo hacer, lo que sé yo, y por eso escribí en el grupo el otro día si alguien había usado el libro que está en la plataforma, digamos, en Drive, de Hans Reck, no sé si lo pronuncié bien, de que es matemática activa. Estoy como recién leyéndolo, entonces si hay alguien más que lo haya usado, también me puede decir qué tal. Y también quería aprovechar de preguntar si alguien ha usado el abaco japonés, Soroban, y es este. Entonces si alguien lo ha usado, que también me pueda escribir para poder conversar sobre qué es este. Ahí.
que me parece que no sé quién mencionó, o ahí estaba, sobre que sumaban y restaban sobre el 5, donde era solamente el 5, para sumar grandes cantidades. Entonces, yo lo apliqué con mi hijo, pero no sabía si estaba listo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, por si hay otra mamita que me pueda ayudar, si su experiencia cómo ha sido. Bueno, eso. Genial, muchas gracias, Paula. Bueno, después, o sea, dejamos a María Inés, a Fran, y si alguna de ellas o otra pueda contestar la pregunta de Paula, si es que han usado el libro que está en el Drive, y también si es que han usado el método de Soroban. María Inés. Escuchaba recién a Melissa que decía de esta rivalidad entre los de la escuela del lenguaje y los de la escuela de la aritmética, de la matemática, como una rivalidad, y pienso yo que está lejos o sea, tendría que estar lejos de haber una rivalidad, sino entender que son necesariamente complementarios. Yo creo que un buen problema matemático tiene que estar bien expresado, bien redactado, porque si no está correctamente redactado, el problema puede dar a confusión, puede traer o sea, finalmente puede hacer que no se llegue al resultado que se necesita, solamente por estar mal expresado, mal redactado. Así que creo yo que la parte de la lingüística, la parte del lenguaje, de las expresiones, incluso lo escrito, tiene que estar bien hecho para que el problema matemático se comprenda y se pueda responder desde la lógica del lenguaje. Entonces, no creo que tenga que ser tanta rivalidad, sino al contrario, entender que hay que ambas disciplinas o ambas áreas del aprendizaje. Muchas gracias, Mari. Así es. Yo creo que se complementan las dos. Pero cuando das el enfoque de matemática, yo creo que está diciendo como, no olviden esto o no dejen esto es importante. Fran. Hola a todas. A mí igual me dio risa el comentario de la Meli porque a mí me pasó lo mismo, porque también tengo, bueno, yo no soy profe de lenguaje, soy profe de inglés, pero siempre mi área fue más el lenguaje, desde que estaba en la escuela y históricamente como que sí, pues, hay como una rivalidad, como decía la Meli, que si bien, claro, uno entiende que son temas complementarios, existe como esa discusión de qué es más importante. Entonces, igual comparto como lo que decía la Meli y también me pasó que yo desde grande, desde adulta, como que yo siempre tuve un conflicto con las matemáticas por una cuestión personal. Mi papá es ingeniero y es súper poco pedagogo y él me enseñaba matemáticas. Entonces como que ya cuando estaba más grande y la matemática se pone más complicada, ya cuando sale álgebra y todo eso, mi mamá como, Ana, yo velo con tu papá. Entonces yo iba ahí para que él me enseñara y él era súper poco didáctico y medio bruto y cómo no vaya a entender. Y claro, como yo no tenía esa habilidad, era súper difícil para mí y también me identifiqué mucho con, creo que fue María Inés que dijo, claro, yo trato de enseñarle a mis hijos desde lo práctico, entonces si estoy haciendo una división que voy a repartir, no tengo 1.5 niños, tengo 2 o 1, ¿cierto? Entonces yo igual tenía como esa percepción, era como, oye, ¿para qué me va a servir esta cuestión en la vida? ¿Para qué me va a servir sacar el área de un triángulo? No sé, pues un montón de cuestiones que hay en matemática y que después yo ahora lo encuentro que es un área maravillosa y como les contaba desde grande fue algo con lo que pude como reencontrarme y sanar y eso fue porque tuve que estudiar para dar la PSU y tuve un profesor muy bueno, pero ya muy grande, cuando yo ya había salido del colegio y fue en un preuniversitario.
Y este profesor también hacía clases en el liceo donde yo salí, pero no tuve la suerte que me tocara con él. Tuve otra profesora y toda mi vida tuve otros profesores, pero cuando me tocó con este profe, yo no sé si era porque también estaba yo más preocupada de subir el puntaje, ¿cierto? Y de que me fuera bien como de aprenderlo. También quizá había una recepción distinta de mi parte, pero lo encontré tan buenísimo y pude sanar como esa parte en mí, pues como reencontrarme con la matemática y decir, hoy realmente esto no era tan difícil, era cosa de darle la oportunidad, ¿cierto? Así que me llamó mucho la atención del texto el tema de hacerlo práctico. Hay cosas que a lo mejor nosotras en la cotidianeidad no vamos a usar así como, no sé, pues, un logaritmo y cosas así, pero es importante también como partir desde la base. Yo encuentro súper lindo lo que están haciendo ustedes, por ejemplo, lo que decía la Paula recién, de que está con su niño en la cocina y hacerlo pesar y esas cosas, o la experiencia que tuvo con el librito, de poder mostrarle a lo mejor problemas matemáticos que, claro, sin darse cuenta, ella está como sembrando esa semillita de la matemática en él, que después ya cuando sea grande y tenga que enfrentarse a estos problemas que son más grandes, va a ser más fácil, porque ya ustedes están como pavimentando ese camino, por decirlo de alguna manera. Así que eso quería compartirles. Muchas gracias, Fran. Y bueno, lo leímos anteriormente, lo que tiene que ver con cómo el maestro, el educador, inspira al niño y lo entusiasma con la materia. O sea, si es un mal maestro, el niño generalmente no quiere la materia. Si es un buen maestro, el niño quiere la materia. Entonces nos hablaba Charlotte Mason de la importancia que es, si la mamá es la educadora, la mamá tiene que tratar de motivar al niño en esa materia para que el niño pueda entusiasmarse, aprender y pueda amar el conocimiento, porque si no puede pasar lo contrario. Entonces ahí nos contaba Fran sobre su experiencia en matemática del mal maestro y el buen maestro, que en realidad ya se reconcilió y la inspiró a poder volver a querer las matemáticas. ¿Alguna de ustedes que quiera hacer algún otro comentario? Yo tenía igual algunas cosas que agregar, si es que no hay nadie más. Bueno, con respecto a la pregunta de Soroban, ahí yo no me manejo. No sé si alguna se manejará. Bueno, si es que no lo conocen, averígüenlo igual, porque también es una opción. Y con respecto a lo de los libros de matemática, bueno, en el Drive están los libros de manera gratuita para que ustedes los puedan leer desde ahí o los puedan imprimir. Hay uno que se llama, que no es del autor que mencionó Paula, que es En la Biblia aprendo las matemáticas. Y ahí nos nombra cómo desde el principio, desde el Génesis, Dios habla de la multiplicación, de la suma, de la división, y nombra los versículos. Entonces es cortito y es bien interesante por si ustedes lo quieren leer, ustedes o a sus hijos. Y bueno, acá ya empiezan a estar los otros libros del autor, que es Prematemática de 4 a 6. Después está otro de 6 a 9, de 9 a 12 y de 12 a 15. Se podría decir, como diciendo de una manera práctica, está el libro como de el profesor, que en este caso sería, ¿cierto?, los padres, y el libro como del niño, ya de ejercicios y lo demás, para que lo miren. Yo personalmente no lo he usado, en un momento sí lo miré, pero no lo he usado, me pareció muy interesante. Y el libro está muy relacionado con la metodología de Charlotte Mason. Por ejemplo, yo acá les voy a leer algo cortito que saqué, que dice los principios de Charlotte Mason. Comienzo natural. Cuando el niño desde que nace, la idea es que de una manera natural se puede integrar lo que tiene que ver con la aritmética. Por ejemplo, dice, los niños aprenden matemáticas desde que nacen a través de la vida diaria y no necesitan una instrucción formal temprana, pero sí se trata de comida para la mente. Al principio, hasta los 4, 5, 6 máximo, depende del niño, ¿cierto?, no necesitan una instrucción formal,
pero sí una instrucción en la naturalidad de la cotidianidad de la vida, como decía Paula, por ejemplo, en la cocina, pesándose ellos, midiéndose. Nosotros, por ejemplo, con mi hijo siempre tenemos en la pared una parte específica donde lo vamos midiendo y vamos anotando y rayando. Y de repente él anda, ahora está medio obsesionado con su estatura. A esta edad antes no le pasaba. Entonces anda buscando la wincha y cuánto mido y qué sé yo. Bueno, es una buena práctica el que se puedan estar midiendo. Bueno, entonces lo vemos en la cotidianidad, la suma, la resta, ya sea de objetos, de cosas, cuántos juguetes tengo, si me compro uno más, cuántos voy a tener, si regalo uno, con cuántos me quedo. Esas cosas las podemos ir viendo todas en la naturalidad, ¿cierto? Medir cosas, sumar cosas, etc. Entonces dice, ¿cuándo es el momento adecuado para comenzar formalmente? Entre los 5, dice, o antes de los 5 y 7 años. Ahí se enfoca el desarrollo de habilidades como contar, clasificar, reconocer formas, comparar cantidades a través de juegos y experiencias. Por eso es un aprendizaje natural, se podría decir, porque es a través del juego y la experiencia, ¿cierto? Y la instrucción ya formal, dice alrededor de los 5 o 6 años, cuando están listos para ya tareas más significativas de suma, resta y, bueno, lecciones cortas de pocos minutitos y usando libros. Ya comenzamos con la instrucción en aritmética o en matemáticas desde el lenguaje, desde que partimos con la lectura, o sea, desde el inicio, desde que comenzamos a leerles. Como decía Paula, también creo que nombró a través de los libros, también a veces hay problemas matemáticos, entonces los niños ya van por medio de la lectura interiorizándose con todo ese conocimiento. Dice, el objetivo es que entiendan el razonamiento detrás de la operación, no solo que sigan pasos. Y ahí es donde a veces choca un poco el método tradicional de educación de los colegios, que se van muy a lo práctico, digamos, pero poco quizás a lo que es comprender lo que hacen. Entonces nosotros ahí podemos ponerle un poco más de enfoque a lo que tiene que ver con la comprensión. ¿Cómo se hace? Por medio de materiales y libros que cultiven la apreciación y la comprensión, no solo la memorización. Bien, entonces en resumen, inicialmente los niños se exponen a este tipo de aprendizaje desde que nacen hasta los 4 años y ojalá desde los 5 en adelante, 6, depende del desarrollo del niño, ya pueden comenzar con una educación más formal. Acá escribió Dania, yo quiero compartir un poquito mi experiencia. Yo soy ingeniera y a mí siempre me ha gustado las matemáticas. Afortunadamente siempre tuve muy buenos profesores, pero algo que me falta es esa habilidad de hacer operaciones mentales. Como decía Meli, también hasta cierto punto me llega mi orgullo, porque igual mi esposo puede hacer cálculos mentales rápidos y a mí me cuesta. Así que aún que me gusten las matemáticas, la forma de aprender sí impacta mucho en la vida práctica. Sí, muy cierto. O sea, bueno, no sé, a mí también me pasa que mi marido tiene como más facilidad. No sé si tiene algo que ver con los hombres, capaz de su desarrollo también, no sé, el desarrollo de su cerebro. Son más prácticos. Pero sí me pasa que él es un poco más que yo en ese aspecto. Nelly, el libro de matemática activa es muy enfocado en el método según Charlotte Mason. Nelly, ¿tú has ocupado ese libro y lo ocupaste desde el principio, desde el primero? Si es que nos pudieras comentar, si es que puedes contarnos. Sí, buenos días. Saben que la verdad es que sí lo he usado. Es un libro muy bueno. Yo diría que es un libro fundamental de las matemáticas, ya que plantea los principios fundamentales de la matemática. Entonces, es un buen recurso. Por supuesto, no es un libro de texto, es un libro, tiene 2 libros, ¿no? El libro de trabajo para el niño y el libro de las lecciones que el padre tiene que
preparar con anticipación. Entonces sí requiere mayor esfuerzo, ya que tienes que preparar la clase con anticipación. No puedes llegar y en ese momento hacerlo junto a tu hijo, como que ir a la par, como en un libro de texto. Pero sí es un libro que realmente explica muy bien todo lo que acabamos de hablar ahora, de que no sea algo meramente mecanizado, sino más bien algo con un fundamento sólido. Entonces, sí, yo lo estoy usando con mi hija. Yo también uso los libros de matemáticas Mamut, que también está muy alineado a la filosofía de Charlotte Mason, y yo hago los dos. Entonces, me apoyo tanto con el uno y el otro cuando doy una clase. Entonces, me apoyo en el fundamento del uno y hago los ejercicios del otro, y también a veces uso el libro de trabajo de matemáticas Mamut, de matemáticas activa, porque matemáticas Mamut son libros de ejercicios más que nada, pero son muy buenos también, son muy prácticos, te enseña la lógica también detrás de las matemáticas. Entonces, para mí los dos libros se me han complementado muy bien, uno como fundamento y el otro como para desarrollo de las matemáticas. Qué bueno, Nelly, muchísimas gracias. Entonces, como comentabas, es necesario el de matemática activa prepararla, como leerlo uno primero, entenderlo, preparar la clase. No es para lectura directa con el niño, sino que hay que prepararlo antes. Bueno, si surgen dudas más específicas, después lo podemos ver en el chat. Yo les voy a mandar un video de YouTube de Lili, también del canal, en donde hablan específicamente de la materia de aritmética. Bueno, mi hijo está grande, tiene 14, entonces a lo mejor hay muchas cosas que hice, otras que no, de acuerdo a esta metodología, pero para las que tienen hijos pequeños, yo creo que de verdad yo al leerlo lo veo como muy sencillo, muy fácil, me deja como las cosas mucho más claras, las ideas que te va dando desde el principio. Así que qué bueno que ustedes sí puedan aplicarlos con sus bebés, y siempre ir de menos a más. No complicarse, no estresarse, sino que ir desde lo más sencillo, paso a paso. Bien, bueno, hoy día no tuvimos segunda lectura. La verdad es que este año se vienen varios cambios para la comunidad. Yo creo que ya los voy a estar informando de estos cambios la próxima semana quizás, o la siguiente, depende de cómo sean las cosas. Así que eso les pido, que estén orando por estos cambios, para que, bueno, sabemos que el Señor tiene el control de todo, así que todo va a ser para mejor. Y bueno, ahí vamos a estar viendo también qué vamos a hacer con las lecturas, si vamos a tener una segunda lectura, qué libro. Dimos un libro para leer en periodo de vacaciones, no sé si algunas mamitas pudieron leerlo. Yo lo pude leer un poquito ahí a la rápida, pero sí lo leí. Está muy bueno, muy interesante, complementa mucho más todo lo que hemos estado viendo. Probablemente estoy pensando que podemos quizás leerlo en unas 2 o 3 reuniones, si lo leemos de continuo y después opinamos un poquito, para que las mamás que no han podido leerlo al menos puedan tener el audio, puedan escucharlo. Estoy pensando en eso, y también estoy pensando quizás en que sería buena idea que en la segunda lectura leyéramos de a poquito, empezáramos con el nivel 1 volumen 1 de nuevo, porque muchas mamás no estuvieron en esa lectura, y las que estuvimos sería bueno volver a leerlo para, ya que tenemos más conocimiento, poder ir aplicando todo eso. Entonces, continuamos a la par con la que vamos, y en la segunda lectura, el volumen 1, unos, no sé, 15 minutos de lectura y 15 o 10 de comentarios, y así yo creo que les va a quedar como todo muchísimo más claro. Bien. ¿Dudas, consultas? Bueno, hermanas, también voy a mandar el rol de la dirección, que nos vamos de la A a la Z. Empecé yo, después no sé quién viene, Anita, vamos a ver si es que puede la próxima semana, si no, ahí nos ordenamos. Así que Dios las bendiga, que tengan un lindo día. Les aviso cuando suba el video a YouTube, por si quieren repasarlo. Y un abrazo grande, una linda semana para todas. Gracias, igualmente. Gracias. Que Dios Muchas las bendiga. gracias. Chao.
Nos vemos. Chao.